El 4 de febrero, la primera presidencia fue informada por el obispo presidente y el obispo presidente designado de circunstancias financieras que tenían ramificaciones para la Iglesia. El Concilio de Liderazgo de la Iglesia Mundial fue informado pronto después, al igual que el personal mundial. El 18 de febrero, la Iglesia fue dada la información financiera en la página web de la Comunidad de Cristo, y ahora President Smith Vesey compartirá personalmente su perspectiva con la Iglesia. Steve, de parte de la Iglesia te doy gracias por hacerte disponible para hablar sobre la presente situación y el futuro de la Iglesia. Así que la primera pregunta, por favor explica la situación y cómo y por qué llegamos hasta aquí. Yo creo que mi primera respuesta a esa pregunta es a llamar la atención a las personas a la declaración oficial que ha sido dada por la Iglesia, específicamente la declaración del obispado presidente de Stacey Cram, que enumera en una manera muy buena los diferentes factores que recibimos. Y de mi perspectiva, es una combinación de factores. No es algún factor en particular de señalar y decir, esa es la razón particular en cual nos encontramos en estas circunstancias. De manera, tendríamos que regresar hasta el tiempo de transformación 2000, que fue muy emotivo para nosotros, de incrementar los números de los ministros dramáticamente basados en las donaciones que fueron prometidas durante ese tiempo. Y había anticipación que después de eso hubiera incremento de los diezmos y la gente respondería a eso. Afortunadamente eso no sucedió, aunque intentamos de incrementar esos niveles por un tiempo que queríamos hacer eso, y yo creo que también tiene que ver con el hecho de que el continuo impacto de la gran recesión que comenzó oficialmente el 2008 y que continuó por varios años y de alguna manera también continúa ahora. Las situaciones económicas, las finanzas de la iglesia, los ingresos de las familias no se han mantenido al nivel que podría ayudarles específicamente, y como se me explicó a mí, también hemos estado anticipando el desarrollo de una gran parcela de tierra en este condado que había sido dado a la iglesia y que compró por un periodo de tiempo como parte de nuestra visión de un desarrollo comunitario para el futuro. Y hemos estado anticipando que esa parcela de tierra, de que se comience a desarrollar y producir significativo ingresos para la iglesia, porque son más de 3,000 acres, pero por la detención de la economía y el desarrollo, se ha dilatado eso una y otra vez. Y ahora sabemos que no va a venir tan pronto como nosotros esperábamos o habíamos proyectado, así de que tenemos que ajustar a la nueva realidad y no dejar al lado el desarrollo, pero esto va a tomar tiempo en el futuro. También nuestros legados, hemos estado usando una tasa de gastos en cuánto ingresos hemos recibido de los legados cada año, y eso determinamos esto desde el 2008.
la tasa de gasto ha estado muy alta. Ahora tenemos que hacer ajustes porque el, el balance principal en los legados se han decrementado en las dotaciones y necesitamos ya detenernos de gastar de esas dotaciones para que la cantidad principal sea cubierta. Así es de que todo esto se reunió y esta información se fue hecha disponible cuando le pedimos al obispado presidente no solo de ver el presupuesto para sostener, pero realmente indagar y evaluar el cómo está la iglesia, especialmente en cuanto de los posibles estreses de la economía y la economía global ahorita es muy impredecible, así que no tenemos que ver esto y hacer decisiones que ayudará a la iglesia para mantenerse fuerte financieramente bajo cualquier circunstancia que podamos enfrentar en el futuro. Al menos eso es mi entendimiento de esta situación. ¿Qué, y cómo estás tú personalmente tratando con la reciente noticia? Pues siempre he tratado de ser honesto y positivo y yo diría que cuando yo primero recibí esta información, yo estaba sorprendido y en shock. No estaba esperándolo. Estaba frustrado. La parte humana mía sí estaba un poco dañado, incómodo por el impacto que hemos tenido en la vida de la iglesia y en la vida de nuestro personal y en cuanto a nuestros planes para nuestro futuro. Así que es una gama de emociones humanas que tuve en esos momentos. Pero también en medio de eso, yo encontré determinación de trabajar con otros ahora para encontrar una resolución de los problemas que ahora están delante de nosotros y muy profundamente en mí, por mi entendimiento y mi testimonio, la iglesia y el evangelio. Siempre tengo una fe constante que siempre tengo. Eso es lo que siempre me sostiene y aún en los tiempos difíciles. Son emociones encontradas, pero estoy determinado de llevar a cabo mis responsabilidades y yo sé que otros van a hacer sus responsabilidades y trabajar para el futuro de la iglesia, que sea algo viable para nosotros. Ah, ¿Cómo sientes tú que los otros líderes están lidiando con esta noticia? Pues titubeo a hablar por otros, pero yo creo que algunas de las palabras que yo uso para describirme a mí mismo son cosas que ellos también han tenido quizás sorprendidos, preocupados, frustración porque tenemos tantas buenas ideas y planeaciones y oportunidades para la iglesia, para crecer y expandir en los Estados Unidos, Canadá y otros lugares y otras partes del mundo. Así que cuando vemos esas posibilidades y nos encontramos tan constringidos que a veces puede ser muy frustrante, pero tenemos un grupo buenos de líderes que son muy dedicados, enfocados, dispuestos a hacer cualquier cosa necesario para movernos a lo largo de este tiempo y sacrificialmente
en ese aspecto de sus vidas y yo creo, de hecho yo sé que ellos también han encontrado su lugar de determinación, persistencia para perseverar, perdón, y movernos y hacer lo mejor que podemos. Steve, tú eres un hombre de oración y al orar por la iglesia, ¿qué has experimentado orar por la iglesia? Yo oro por la iglesia regularmente, como puedes esperar, y, y diariamente y seguido oro que la iglesia que pueda sentir su misión y llevar a cabo su potencial y responder al llamado. Y muchas veces entro inicialmente a la oración con una carga de preocupaciones y preguntas o peticiones de parte de la iglesia. Pero encuentro que al entrar a la oración, uso ciertas prácticas espirituales para centrarme en el Espíritu de Dios y simplemente estar calmado y escuchar y vivir en esa presencia, en ese momento de presencia. Me encuentro en un lugar de paz. No es sin preocupaciones, pero hay una paz que es de mucha ayuda para mí, para ver las perspectivas y encontrar la capacidad de hacer lo que es necesario al enfrentar estos desafíos y muchas veces siento experimento el espíritu afirmándome que mantengamos el curso, no importa qué, y eso es de mucha ayuda para mí. Parece ver tan insistencia del mensaje de perseverar y las dotaciones de toda y construir comunidades centrados en la paz de Jesucristo. Es fácil desanimarnos y el Espíritu nos mantiene que nos quedarnos en el curso y que la iglesia siempre va hacia el camino correcto. Y esa clase de afirmación es de mucha ayuda, sí. Y es bueno que la iglesia sepa eso. La iglesia ha enfrentado desafíos financieros como estos anteriormente. En particular, en 1931, líderes y miembros enfrentaron restricciones financieras. Recuérdanos de esa situación y las respuestas que aquellos fieles discípulos dieron. Claro, en 1931 era la Gran Depresión, el bajo de economía fue extremo y estamos hablando, comenzó como en 1929 de ese tiempo y continuó por lo largo de los 1930 hasta incluyendo al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Y la iglesia, como muchas organizaciones y corporaciones y muchas familias, enfrentaron serios desafíos económicos y en ese tiempo la iglesia estaba involucrado en construir el auditorio y luego la deuda se había hecho una deuda en la construcción y de repente hubo un colapso
económico global y los miembros de la iglesia estaban muy impactados por eso y impactó el dar al ingreso de la iglesia y hubo una deuda que tenía que pagar y los líderes de la iglesia se habían movido decisivamente e hicieron decisiones difíciles de ambos de reducir la deuda, reducir el presupuesto solamente a las funciones esenciales para mantener organizada. Y desafortunadamente hubo que ver un gran número de familias que estaban empleados y ellos mismos, muchos de ellos fueron voluntarios para buscar otro tipo de trabajo y hubo una resurgencia de, de la mayordomía de la iglesia, viviendo dentro de sus capacidades y la represión de necesidades de comprar cosas no necesarias y comenzar a trabajar y hacer el trabajo del evangelio para la iglesia. Así que la gente se disciplinaron a ellos mismos y hubo ofrendas especiales y recaudaciones de fondos y la iglesia descubrió un sentimiento de unidad y que fue un puente de sentirse aislado, hacerse sentir comunitario durante este tiempo de asuntos de organización de la iglesia y encontraron manera de enfrentar los desafíos, sobrellevar los desafíos y eso se volvió en la fundación del crecimiento de la iglesia yendo hacia adelante. Me recuerdo de la sección 164, 9a y f, que dice, por la gracia de Dios, están listos para llevar a cabo la máxima visión para la iglesia y la visión de Jesucristo es lo que más importa para el viaje por venir. ¿Qué podría ser el impacto de esta situación financiera sobre la habilidad de la iglesia estar lista y buscando la misión de Cristo? Pues solo el futuro se va a revelar y en ver hacia atrás podemos hacer evaluación, pero primeramente déjeme decir que bajo ninguna circunstancia la iglesia continuará a responder al llamado de Dios y Jesucristo y continuará de hacer la misión de Jesucristo nuestra prioridad dentro de los recursos que tenemos disponibles a nosotros. Y yo espero que, como hemos comunicado en el pasado, que al mantenernos fieles, va a haber bendiciones a lo largo del camino. No sé qué quiere decir eso, pero vamos a ser bendecidos quizás de nuestra propia respuesta y quizás otros que sean atraídos a la iglesia. Así que yo creo que el impacto es que ahora mismo tenemos oportunidades de crecer la iglesia, ambos en los Estados Unidos, en naciones occidentales y otras partes del mundo. Y como hemos estado comenzando a compartir con la iglesia, una oportunidad significativa, hay personas de la herencia de la restauración, particularmente con la iglesia mormona, quienes están comenzando a inmigrar a la comunidad de Cristo por lo que somos hoy día y las decisiones que hemos hecho y cómo expresamos nuestro entendimiento de la misión de la iglesia y la visión. Necesitemos personas y recursos para responder a esas oportunidades. Así que el impacto quizás no tengamos
todos los recursos y personas que necesitamos a responder a esa oportunidad. Pero vamos a hacerlo mejor y usaremos el último centavo para mantenernos enfocados en misión y enfocados en las oportunidades que tenemos. Y vamos a seguir adelante. Steve, ¿qué están haciendo los líderes para asegurar que la misión de Cristo se mueve hacia adelante? Pues estamos planeando, siempre estamos en el proceso de planear y estamos viendo nuestras más altas prioridades, oportunidades y necesidades y estamos viendo las funciones esenciales de la iglesia para organizada y operando y luego planear un presupuesto para proveer los recursos para ese desarrollo, para cuando surgen estas oportunidades. Y también estamos muy conscientes de que realmente es en las congregaciones y los centros de misión de la iglesia, es donde la iglesia tiene que vivirse a lo diario y tenemos que mantenernos enfocado con los recursos que tenemos y con el apoyo de las congregaciones que, que están siendo y quieren estar involucrados en la misión de Cristo en los 5 iniciativas de misión y necesitamos proveer todo el apoyo, recursos que podemos y vamos a continuar a priorizar dónde ponemos los recursos para hacer más impacto. ¿Y qué pueden hacer el sacerdocio, miembros y amigos de la iglesia para asegurar que la misión de Cristo se mueva hacia adelante? Pues una vez más, esto es algo muy específico como debe de ser para nuestros miembros, amigos de la iglesia, nuestro grandes cuerpo de sacerdocio que tienen otras profesiones y dotaciones que pueden adelantar el evangelio y estamos nosotros esperando que ellos den el liderazgo para mantener la iglesia enfocada en las iniciativas de misión y en la vida de adoración que sea relativo y emotivo. Y quiero afirmar qué tan importante cada miembro y miembro de sacerdocio es en la vida de la iglesia. Y recientemente enviamos una carta al personal de la iglesia y identificamos 4 acciones básicas que todos podemos tomar. La primera es orar el uno por el otro. Esto es el tiempo. No que no oramos, pero hay un sentido de conexión y fortaleza y enfoque y empoderamiento que viene por medio de oración regular y nos ayuda a mejor alinear nuestra vida y nuestras acciones a la voluntad de Dios y necesitamos de orar el uno por el otro, igual que dice nuestro himno. Y segundamente, nuestra generosidad necesita fluir y fluir de más, sobre fluir. Y la gente ha estado respondiendo, discípulos quienes están comprometidos a la misión de Cristo por medio de diezmos locales y de Iglesia Mundial y el nivel de ciudad, que hicieron un trabajo asombrante este año pasado y estamos muy agradecidos por este regalo. Pero hay más capacidad en la iglesia. No estoy hablando de aquellos que están dando todo lo que pueden, pero estamos hablando a aquellos que tienen más capacidad, que han sido especialmente bendecidos. Ahora es el tiempo no solamente de fluir, pero sobrefluir. Y no solamente que la iglesia sea bendecida, pero nosotros seremos bendecidos porque vamos a encontrarnos como iglesia donde está realmente nuestra pasión y
compromiso. Y tercero, tenemos la conferencia mundial en el junio. Necesitamos unirnos como una iglesia, una familia de fe del mundo. Necesitamos estar el uno con el otro, moldeados en sagrada comunidad que es más allá que nuestras congregaciones y nuestros centros de misión y nuestra parte también del mundo. Aun si no eres delegado, necesitamos estar aquí, aunque no sean delegados. Es importante participar en nuestras acciones, a adorar, a compartir testimonios y compartir los sacramentos juntos. Y al tener discusiones y decisiones sobre hacia el futuro, cuál es el futuro de la iglesia, es tan importante que participemos en la conferencia mundial. Y luego, finalmente, necesitas mantener de alcanzar, invitar, testificar, atestiguar a personas, animar a personas el gozo del Evangelio de Jesucristo y ser discípulos con nosotros en la misión de Cristo. Y eso, una vez más, no solamente bendice la iglesia, sino la gente y el mundo. Y necesitamos seguir haciendo discípulos que, que sigan a Jesús, y necesitamos evangelio y estar enfocados en eso. Así que esas 4 cosas, orar el uno por el otro, compartir generosamente, reuniéndonos en la conferencia mundial, seremos bendecidos en maneras poderosas al reunirnos como una comunidad de fe mundial y al final continuando a agregar al número de discípulos que la iglesia tiene, que realmente están comprometidos a la misión de Jesucristo, y ser una mayordomía responsables. Estas son 4 cosas básicas que serían maravillosas, y veremos transformaciones maravillosas en la gente y en la iglesia. Gracias, Steve, por hacerte vulnerable al Espíritu Santo. Gracias por tu honestidad y transparencia y liderazgo guiado por el Espíritu Santo. Tu voz profética nos dirige hacia la visión de Dios por la iglesia y nos da esperanza por la jornada por venir. Nos unimos juntos en oración, reclamando las promesas en las bendiciones de comunidad y la gracia de Dios y generosidad durante estos tiempos desafiantes. Nuestro Dios es un Dios fiel, que seamos un pueblo fiel que Dios necesita para ayudar a construir el reino apacible a unción. Estamos listos para llevar a cabo la máxima división de Dios para la iglesia. Estamos comprometidos y compartir nuestros testimonios, el ser testigos e invitar a aquellos buscando un hogar espiritual. Y responderemos y compartiremos nuestro tiempo, talento y tesoros para hacer real la misión de Cristo, nuestra misión.